nos vamos a permitir orientar a la ciudadanía sobre el tema de qué es un museo y cuántos tipos de museos existen. Y obviamente la ciudadanía general, de acuerdo a su imaginario, ha desarrollado ideas, conceptos, definiciones. Si hacemos una encuesta a la ciudadanía, obviamente cada uno de ellos va a responder a esta cuestionante y sabrá, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su imaginario, de acuerdo a sus ideas, podrás responder esta cuestionante. Por ejemplo, un museo es un espacio donde donde se reúnen una gran cantidad de elementos artísticos y culturales. Un museo también es un espacio para promover el aprendizaje. Un museo es también un espacio donde podemos comprender cómo ha sido nuestra historia. Un museo también es un espacio para conocer las culturas de nuestros antepasados. Todos generamos, de acuerdo a nuestro imaginario, una idea respecto a cómo y qué es un museo. Sin embargo, lo más ideal y el objetivo de este webinar es precisamente poder orientar desde la gestión del patrimonio cultural sobre qué es un museo. Y obviamente hay distintos puntos de vista y dependerá del ojo científico, dependerá de la historia, porque históricamente también ha variado la manera de poner un significado a museo. Esto incluso ha variado diametralmente. Y de aquí a unos 20 años adelante o de aquí a unos 50 años adelante, seguramente el concepto de museo se seguirá transformando, seguirá cambiando. Y obviamente este concepto va a cambiar porque la ciencia constantemente cambia y porque las nuevas museologías van presentándose con propuestas y se generan nuevas concepciones acerca de lo que es museo. Por ello, vamos a partir con un concepto que viene de la mano de la gestión del patrimonio cultural. Y vamos a dar significado a lo que es museo. Y será un espacio institucional que alberga bienes muebles, bienes materiales. Y esos bienes materiales tendrán un valor arquitectónico, tendrán un valor artístico, tendrán un valor folclórico, tendrán un valor paleontológico, tendrán un valor prehistórico, tendrán un valor científico, tendrán un valor histórico, tendrán un valor educativo. Todos esos bienes materiales y muebles que alberga el museo tienen un valor. Y únicamente hasta ahí no vamos a creer que un museo es solamente un espacio para albergar bienes culturales, sino que el museo tiene la obligación, tiene la responsabilidad de generar acciones, de generar programas, de generar proyectos para que esos bienes muebles que se ubican ahí, que están albergados dentro del museo, sean estudiados, sean registrados, sean catalogados, sean uh, promocionados, sean resguardados, sean conservados, sean investigados científicamente. Deben promoverse una gran cantidad de acciones que vayan a respaldar y a beneficiar sobre todo la protección, conservación, estudio y promoción y difusión de esos bienes que se encuentran ahí dentro del museo. Y obviamente esto corresponde a incluso citar
a las organizaciones que intervienen sobre los museos. La Ley 530 nos va a dar orientación sobre esto y definirá de qué manera deben administrarse los museos y cuáles serán las responsabilidades de las instituciones públicas para poder tuicionar sobre un museo y de qué manera se deben promover los financiamientos y quiénes deben ser los administradores de esos museos, ya sea desde un ámbito público o desde un ámbito privado. Por ello, un museo es una institución, ¿no? Debemos categorizarla así. Si es una institución, un museo no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Y obviamente un museo también podría interpretarse como un espacio para albergar patrimonios materiales o patrimonios culturales, porque hay una fuerte vinculación entre museo y patrimonio cultural. En algunos casos resultan ser sinónimos, porque son también los museos las instituciones que le darán un respaldo institucional al patrimonio cultural. Y obviamente los patrimonios culturales que tienen relación con los museos están debidamente clasificados. Si, por ejemplo, ingresamos al Museo Antropológico Eduardo López Rivas, no encontraremos patrimonios de todo tipo, sino que ese museo tiene una clasificación específica y todos los tipos de patrimonios tienen inclinación o relación con el ámbito de la etnografía y la antropología. Por eso, entre museo y patrimonio hay una fuerte vinculación. Los museos resultarían ser espacios donde se recepcionan un gran cúmulo de patrimonios culturales que obviamente deben ser estudiados, catalogados, deben ser conservados o deben ser restaurados o deben ser curados y deben tener una interpretación hacia la ciudadanía. En este caso, una gran cantidad de los museos a diario reciben cuestionamientos fuertes en cuanto a su utilidad. Y es un problema que incluso tiene una relevancia mundial. No todo el mundo a veces critica acerca de la utilidad de los museos, especialmente en esta actividad última, ¿no? El Día de los Museos. Y hay quienes dicen, no debe ser el Día de los Museos, que sea el mes de los museos, porque en un día no todo el público asiste a ellos y debe promoverse una actividad más larga, que por lo menos dure una semana. Y es un tema crítico para reflexionar acerca de la utilidad de los museos. Una actividad que tiene vinculación con la gestión patrimonial, una actividad que tiene vinculación con la museología, una actividad que tiene incluso vinculación con la museografía, pero es un tema muy recalcitrante incluso hablar acerca de la utilidad de los museos. Sin embargo, la gestión del patrimonio cultural recomienda que los museos tendrán una fuerte vinculación con la ciudadanía siempre y cuando cumplan tareas específicas de gestión patrimonial en el marco de la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que el museo tenga una vinculación no con toda la ciudadanía, sino con sectores específicos. Es decir, toda la ciudadanía orureña seguramente se ha movilizado para asistir a los distintos museos y espacios culturales que se han presentado días atrás. Bueno, incluso podemos tener un detalle cuantitativo.
se puede conocer mediante informes cuántos orureños han visitado los distintos museos y centros. Pero lo que hasta ahora no podría considerarse es un conocimiento cualitativo acerca de los visitantes. Cualitativo en el sentido que hay espacios museísticos que tienen apertura, que que se van a presentar a la ciudadanía y espera el recibimiento de todo tipo de público. Generalmente ese es el error, porque considerando que hay sectores sociales que de alguna forma, de acuerdo a circunstancias imprevistas, pueden estar imposibilitados para beneficiarse del consumo cultural de museos, como es el caso de la población que pertenece a la tercera edad, o como es el caso del sector infantil. Y considerando que muchos espacios han sido aperturados, que se han dado disposiciones amplias en cuanto al horario, no es tan fácil para una persona de la tercera edad estar esperando a la expectativa, parado incluso de 2 a 3 horas, y además afrontando las inclemencias climáticas y poder disfrutar del día de museos. Y obviamente hay sectores sociales, o mejor dicho, hay sectores que deben tener una vinculación con el patrimonio cultural o con los museos, pero lastimosamente no se generan estrategias para poder adecuarse a ellos, como el caso de la tercera edad. Y si hacemos un recuento, aunque sea cualitativo, en este caso, como hemos sido parte de la visita al cementerio general, y si hacemos una observación cualitativa, es un espacio que de alguna forma ha albergado a visitantes no de toda característica. La participación infantil para ser parte de la visita nocturna al cementerio general ha sido inexistente. Unos cuantos niños que han sido parte de esa visita para observar los monumentos mortuorios o las historias fúnebres que se han explicado en ese espacio. Pero ¿cómo llegamos mediante la gestión patrimonial a los niños? Porque también es importante que los espacios patrimoniales estén a la medida de todo tipo de sectores. Y también la población de la tercera edad no ha estado presente totalmente en ese evento. Generalmente ha preponderado el sector juvenil o familias, ¿no? Considerando familias por un lado, y por otro lado el ámbito universitario o el ámbito educando o el ámbito estudiantil. Entonces, si hacemos una categorización a quienes frecuentan el día, el recorrido nocturno del cementerio general, también existen algunas limitantes para algunos sectores. Y esa es una problemática. Y por supuesto que en otros espacios culturales o en otros museos, de igual forma se debió ver la misma problemática, que lastimosamente hay algunos museos o algunos espacios culturales que no adecuan didácticamente el servicio museístico a los distintos sectores. Por eso, hablando de la vinculación museística y la vinculación museográfica que debe tener un museo, debe adecuarse a distintos sectores. No solamente adecuarse al público en general, sino consideremos que hay sectores específicos a los cuales el museo debe atender con mucho profesionalismo, ¿no? Debe ser gestión especial para distintos ámbitos.
Y uno de ellos es el ámbito de los educandos y profesores. Y esto también es importante porque en muchos museos, en muchos espacios culturales se ha visto educandos y profesores. Han ido por cursos, ¿no?, a beneficiarse del consumo cultural del museo, y eso estaba bien. Sin embargo, otro sector que a veces es desatendido por algunos museos o por algunos centros culturales es la tercera edad. Y por otro ámbito o por otro lado, otro sector, y el cual el museo o el centro cultural debe abrir las puertas, debe atenderlo con profesionalismo y debe generar las mejores condiciones para que ese investigador realmente esté en el museo y saque y se desarrolle algo provechoso. Porque por supuesto que hay investigadores, entre ellos arquitectos, antropólogos, comunicadores sociales, distintos cientistas que se dedican o que se interesan por los museos, pero es importante que el museo les abra las puertas. Es importante que se desarrolle investigación. Es importante que el investigador o que el profesional de museos esté vinculado con el museo. Porque si no, de alguna forma ese museo va a perder o va de alguna forma a minimizar su carácter académico. Otro sector con el cual los museos deben relacionarse constantemente y de la manera más eficaz deben ser los medios de comunicación. Porque obviamente los museos constantemente tendrían que trabajar con un programa de trabajo y tienen que dar a conocer noticias específicas a la ciudadanía. Como también los museos deben tener una vinculación estrecha con las empresas o patrocinadores. Otro sector con el cual también deben tener vinculación los museos son los turistas. Y es un ámbito importante que le va a dar mayor funcionalidad al museo. Pero también, más allá de plantear esas propuestas, o mejor dicho, esos planes que promueve la gestión del patrimonio cultural, debe reconocerse que entre la vinculación que se desarrolle entre museo y ciudadanía hay un intermedio. Hay un intermediador, podríamos decirlo. Hay una persona que se va a encargar de estar en el medio de esa relación y que de alguna forma cumple también un papel importante. Y en este ámbito o en este segmento tenemos que citar o enfocarnos en el guía de museos. Entonces, el guía de museos es la carta de presentación del museo. El guía de museos o guía museístico tiene que cumplir o cumple un papel importante dentro de todo este panorama. Pero creo que hasta ahora no se ha reflexionado mucho sobre este aspecto. A veces es algo cuestionable acerca de que si ese guía museístico está asociado a la ICOM, por ejemplo, o alguna institución seria, o generar alguna aproximación acerca de cuál es la importancia del oficio del guía museístico, o generar cuestionantes si estos guías museísticos tienen, qué grado de profesionalización tienen, si son técnicos en gestión cultural, si tiene una licenciatura, si tiene una profesionalización museística. Es un tema cuestionable y realmente es importante, ¿no? Si de alguna forma queremos jerarquizar ese valor que deben tener los museos, obviamente también hay que jerarquizarlo o profesionalizarlo más al guía de museos o al guía museístico, que en este caso es como la carta de presentación del museo frente al visitante. Porque todos los museos, por ejemplo, tienen una narrativa. Y a veces es cuestionado, y esto resulta ser una problemática en el ámbito de las narrativas museísticas, cuando
el guía museístico o el guía de museos recibe a niños y comparte la narrativa museística, ¿no? Explica, informa, convence, responde preguntas, es decir, narra mediante la comunicación oral aquel discurso museístico. Llegan turistas y emplea la misma narrativa museística. Llegan profesionales y emplea la misma narrativa museística. Entran museos o entran familias al museo y emplea la misma narrativa museística. Llega un historiador o un investigador extranjero y emplea la misma narrativa museística. Y esa es una debilidad, ¿no? En cuanto a la falta de poder adecuar la narrativa museística de acuerdo a los niveles del público, que será incluso muy distinto compartir la narrativa museística a un profesional y muy distinto compartirle a niños o compartirle lo mismo a las familias o compartir lo mismo con alguna pareja o con los distintos visitantes que asisten a los museos. Por eso es importante el oficio del guía museístico, es algo fundamental y debemos reflexionar sobre aquello, ¿no? Que no todo es el museo, sino que también se debe promover interés acerca del guía museístico o del guía de museos, que tiene un papel importante dentro de todo este panorama. Bien, ahora hay que pasar a otro tema y es acerca de cuántos tipos de museos existen, ¿no? Cuántos tipos de museos hay. Todos hemos sido parte de esta importante actividad y se agradece, se reconoce todo el valor profesional que han desplegado los distintos gestores culturales de la Universidad Técnica de Oruro y de otras instituciones para poder, como la alcaldía, para poder hacer eficaz este proyecto, esta presentación museística a nivel municipal. Y todos también hemos conocido los distintos programas, las distintas publicaciones que se han hecho para conocer o para tener información acerca del Día de Museos. Sin embargo, se ha conocido de una manera rápida también, de una manera visual. Todo el mundo ha tenido conocimiento acerca del listado de las instituciones o de los museos y de los centros culturales que darán apertura en el Día de Museos. Y conocemos una lista, ¿no? Hasta ahora se conoce una lista. En esa lista debe bordearse entre 20 o 25 museos y centros culturales que van a dar apertura, que han dado apertura el Día de los Museos. Y sin embargo, es importante poder plantear a partir de la gestión del patrimonio cultural que se promueva una clasificación. Aquello es importante, en el sentido que conocemos una lista y es una lista general. Y a la vez también será importante querer conocer de qué manera podemos clasificar u organizar o tipificar todos aquellos espacios que nosotros reunimos. Porque alguien querrá saber cuántos museos de arte tiene Oruro. Y por otro lado también querrá saber cuántos museos antropológicos tiene Oruro. Y por otro lado también querrán saber cuántos museos de historia tienen Oruro. Y por supuesto que si ordenamos todo este acontecimiento, podríamos perfeccionar la manera de hacer gestión con los museos.
Y esta, obviamente, es una propuesta desde la ICOM. La ICOM es una sigla que significa el Consejo Internacional de Museos. Esta organización grande que nace a partir de 1946 es una organización internacional que trabaja con museos y a la vez también trabaja con profesionales de museos. Y tiene un objetivo, ¿no? El de promover la preservación y el desarrollo y el estudio científico de los distintos patrimonios culturales, especialmente muebles. Y es la ICOM la que ha generado una tipología museística para que de alguna forma también se reconozca en qué espacio o en qué sector patrimonial deben enfocarse los distintos museos. Prácticamente se trabaja con 5 bases: museos de arte, museos de etnografía y folclore, museos de ciencia y técnica y también museos de ciencia, mejor dicho, museos de historia. Son alrededor de 4 o 5 bases donde se debe de alguna forma generar una clasificación. Pero a la vez también la realidad demuestra que con el pasar del tiempo existen nuevas museologías, existen nuevos tipos de museos, pero hasta mientras tradicionalmente podemos regirnos en esos planteamientos que nos brinda ICOM. Como manifestábamos anteriormente, será una cuestionante cuántos museos de arte hay en Oruro o cuántos museos históricos hay en la ciudad de Oruro o cuántos museos de ciencia y técnica hay en Oruro o cuántos museos etnográficos o antropológicos habrá en Oruro o cuántos museos de la comunicación habrá en Oruro. Pero es importante promover para futuro una clasificación de nuestros museos, ¿no? Una tipificación de nuestros museos. Y nos vamos a apoyar con una lectura que corresponde a la ICOM, porque la ICOM es la que plantea estas propuestas. Y una de las categorías más importantes dentro de los museos son los museos de arte. Y considerando que arte es una expresión cultural que se ha desarrollado desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, y es una categoría grande, ¿no? Hablar de arte es extenso, ¿no? Es un tema mundial. Sin embargo, en la categoría de museos de arte se centran unos museos más específicos, como ser el Museo Plumario, como ser el Museo de Cerámicas, como es el Museo de Pintura, como es el Museo de Bellas Artes, como es el Museo de Artes Religioso, o como es el Museo de Música. Y si en este caso Comunicación Social quisiese abrir un museo y sería el Museo de Teatro, por ejemplo, tendría que estar en este margen, tendría que estar dentro del panorama o dentro de la clasificación o dentro de la categoría de museos de arte. Entonces, esta es una categoría importante, ¿no? Museos de arte. Y considerando que en Oruro también tenemos museos con esta característica, ¿no? Porque los bienes que poseen, porque esto se genera en base a la naturaleza de los bienes que el museo posee. En base a eso vamos a generar clasificación. Si tú de alguna forma quieres categorizar una escultura de un personaje de las películas de superhéroes, ¿cómo podrías hacerlo?
Si tú quisieras categorizar o clasificar una pintura de un artista europeo, ¿cómo podrías hacerlo? Son dos cosas que no corresponden al patrimonio cultural boliviano. En ese sentido, hay espacios que no podrían conceptualizarse como museos, porque los bienes que tienen o los bienes culturales que tienen no corresponden a nuestra realidad nacional. Por eso es importante tratar este tema de la clasificación. Y por otro lado tenemos los museos de historia natural, como ser los museos de geología, mineralogía, botánica, zoología, jardines, zoología y acuarios, que en este caso tendríamos uno que se sitúa o que es parte de la Facultad de Ingeniería y que también releva, ¿no?, lo que es la geología y la mineralogía y algunos antecedentes de la prehistoria, pero que son parte de ese museo. Y por otro lado están los museos históricos. Ahora, claro que todo museo también es histórico. Si conceptualizamos a un museo artístico, tiene cosas históricas. Si conceptualizamos a un museo antropológico, tiene cosas históricas. Pero hay una categorización más específica en cuanto a los museos históricos. Y hablamos de museos biográficos, por ejemplo. Si es que queremos hacer una categorización al Museo de Evo Morales, por ejemplo, está dentro de este margen, ¿no? Está dentro de los museos históricos, al ser un museo biográfico, al ser un museo que se eleva a la vida de un personaje. En ese margen está bien. Museos de objetos y recuerdos de época, museos conmemorativos. Y al mencionar los museos de objetos y recuerdos de época, en este margen estaría el Museo Patiño. Incluso también podría ser considerado como un museo biográfico o como una casa museo. Una casa museo está en el margen del museo histórico. Luego tratamos los museos de historia de una ciudad, museos históricos arqueológicos, museos de la guerra y el ejército o museos militares, que en este caso Oruro también cuenta con dos instituciones que también promueven una gestión museística o tienen a su cargo un museo, como es la policía y a la vez también el ámbito militar. Esos dos espacios o esos dos museos estarían en el marco de los museos históricos. También tenemos los museos de las ciencias y las técnicas. Esta es otra categoría. Y aquí se encuentran los museos de física, los museos de los mares u oceanográficos, los museos de medicina y cirugía, museos de técnicas industriales, pero obviamente no el ámbito geográfico o el ámbito social o histórico o el ámbito científico no estamos, no hemos desarrollado en este sector esos tipos de museos. Por otro lado, tenemos los museos de ciencias y servicios sociales, como son los museos de pedagogía, de enseñanza y educación, y asimismo los museos de justicia y policía. Por otro lado, tenemos los museos de comercio y las comunicaciones. Comunicación Social ha aperturado un museo. Y si queremos clasificarlo, si queremos darle una categorización o queremos darle una tipología, estaría en este marco, en el Museo de Comercio y las Comunicaciones. Tal como si con otra gestión quisiera aperturarse un museo de los correos. Tenemos un edificio emblemático, solamente que ha sido dificultado por los años y últimamente está cayéndose a pedazos y es nuestro edificio de los correos. Pero si queremos darle una caracterización museográfica y museológica, podría ser considerado como un museo de los correos y estaría dentro del margen de los museos de las comunicaciones. Tal como Comunicación ha promovido un museo de la comunicación social que parece ser algo muy general también, porque según las experiencias pasadas hay museo del teatro, como también hay un museo de la televisión y como también encontramos en Estados Unidos con mucha frecuencia museos de cine.
museos de cine, museos de teatro, museos de la televisión, están en el marco de los museos de las comunicaciones. Y esas son las categorías, ¿no? Y esos son los planteamientos que nos ofrece la ICOM, ¿no? Para que de alguna forma se tenga, ¿no? Por lo menos una orientación general. Lógicamente estos no son axiomas, o sea, no hay que cumplir a cabalidad con esto, porque obviamente en contraposición vienen las nuevas museologías. Y con el avance de la ciencia o con la creación de las nuevas disciplinas, con la apertura de la historia social, se van creando nuevos tipos de museos. Pero hasta aquí compartimos, ¿no? Una categorización, una clasificación acerca de los museos. Y es importante plantear propuestas para poder clasificar o categorizar nuestros museos, para saber qué tipos de museos tiene la ciudad de Oruro. Bien, hasta aquí hemos compartido ideas, algunos criterios, algunas opiniones dentro del margen de la gestión patrimonial. Es un área interesante que se enfoca en el ámbito de los museos, ¿no? Y obviamente también hay otras ciencias que se enfocan en esto, ¿no? Como ser la museología o la museografía. Pero debemos definir muy bien y reiterar que un museo es el resultado de un proyecto museográfico y a la vez museístico. Un museo es el resultado de un proyecto museográfico y a la vez museístico, que va a tener el objetivo de albergar distintos bienes que tengan valor artístico, valor arquitectónico, valor folclórico, valor paleontológico, valor prehistórico, distintos tipos de valor. Y lógicamente no es un receptáculo de patrimonios. Es importante que esos bienes que alberga el museo sean estudiados, sean registrados, sean catalogados, sean expuestos, sean publicados, sean conservados, sean restaurados, se investiguen a fondo, se generen distintas acciones patrimoniales para que tengan mayor funcionalidad y le beneficien a la ciudadanía. Y asimismo se han conocido distintos planteamientos acerca de la clasificación que deben tener los museos, que en este caso nuestros museos necesitan adquirir una tipología museística para trabajar de mejor manera con ellos. Muy bien, hasta aquí nos despedimos. Espero que haya sido comprensible esta orientación. Les agradezco por haber sido parte de este webinar y nos encontramos en otra oportunidad.